Director, buenas tardes compañeros. Hoy me ha tocado hablar sobre el antiguo régimen, sus características y su vida social. El antiguo régimen es el término que los revolucionarios franceses utilizaban para designar peyorativamente el sistema de gobierno anterior que la Revolución Francesa, en 1789 a 1799, en la monarquía absoluta de Luis XVI, y se aplicó también al resto de las monarquías europeas, cuyo régimen era similar, solo que era lo opuesto, era nuevo régimen. En España era régimen liberal. Puede aplicarse también como un equivalente a una época que prácticamente coincidiría con lo que se conoce como Edad Moderna. Desde el punto de vista del materialismo histórico, el antiguo régimen se puede definir como una formación económica social, es decir, la combinación peculiar de modos de producción y relaciones sociales, para un ámbito espacio-temporal más o menos amplio y que construye su adecuada superestructura, justifica por su correspondiente ideología. En tal sentido que son tres características de la sociedad de un antiguo régimen. A saber, primero, sistema económico, a transición del feudalismo al capitalismo. Segundo, relaciones sociales, determinadas por la oposición entre la sociedad estamental y una burguesía que no puede acceder al papel de clases dominantes que ocupan los estamentos privilegiados. Tercero, sistema político, monarquía absoluta o como monarquía autoritaria. La tensión fundamental en este ámbito es la que se produce entre la centralización del poder y el respeto a los privilegiados de todo tipo, personales, estamentales y territoriales, que mantenían una gran multiplicidad de jurisdicciones. Características: economía. La propiedad de la tierra, principal factor de la producción, estaba sometida a vinculaciones que incluían los mayorazgos, en poder de la nobleza. A manos muertas, el poder del clero y las tierras comunales de los ayuntamientos, la naturaleza compartida de este tipo de propiedad con un propósito que permanecía en el tiempo, hacía que no se podía disponer libremente de ella, con lo que existía un mercado libre de tierras era imposible. Demografía. El crecimiento del tamaño de las ciudades, solo unas pocas como París, Londres, Sevilla, Madrid, Nápoles y Estambul, supera más de los 10.000 habitantes, a pesar de funcionar como sumideros demográficos y de recursos de todo tipo. Contribuyó decisivamente a la transición del feudalismo al capitalismo. El papel de Londres fue fundamental para la creación de un mercado nacional. El de París intermedio y el de Madrid fue un relativo fracaso. Pero no hacía olvidar que seguía la época preindustrial, en la ocupación de la inmensa mayoría de la población. Las omnipresentes zonas rurales seguían siendo actividades agropecuarias de productividad y rendimiento bajísimos, cuyas técnicas evolucionaban muy lentamente. El comercio. El comercio estaba controlado por los gremios y las asociaciones gremiales, que controlaban la calidad y la cantidad de producción que se realizaba en todo momento. La aspiración a controlar la vida económica pretendería que solo aquellos que pertenecían a un gremio con autorización real podían dedicarse a la fabricación y distribución de productos, desde el más rico de los obligados del abasto al más. Las compañías privilegiadas tomaban el control del monopolismo de rutas y productos. Industria. Estaba entorpecida con excesivas reglamentaciones e impuestos. Existían aduanas internas, los pesos y medidas varían según las regiones. Algunos artículos, en especial los cereales, verdadera base de la pobre alimentación de la mayor parte de la población, eran sometidos a una sucesiva política de proteccionismo paternalista. Bien debían consumirse en el lugar de producción, o bien estaban sometidos a tasa, o en cualquier caso hacían imposible a la seguridad de suministro. Para otros que se aplicaban los derechos de aduanas, no solo exteriores, sino también interiores a los estados.
que en muchos casos anulaban el intercambio. La sociedad. Las características principales del antiguo régimen es la organización social. Son 3 estamentos definidos desde el nacimiento. 2 estamentos privilegiados es la nobleza y el clero, y el no privilegiados es el tercer estado. Los derechos para las personas no eran igualitarios, sino legalmente los nobles laicos y eclesiásticos tenían una serie de privilegios que no tenían los pecheros. Aunque los estamentos son cerrados, impermeables, y es posible el paso de un no privilegiado a una situación de privilegio por ennoblecimiento o por la entrada en el clero. Sistema político. El antiguo régimen se caracterizó por el acrecentamiento del poder de la monarquía, que pasó de ser autoritaria, dominando a los poderes feudales durante el reinado de los reyes católicos, convertirse en absoluta, como las Austrias y definitivamente ya con los Borbones. Los poderes del Estado se concentraron a manos del rey, dirección política y del ejército. El régimen se caracterizó por el acrecentamiento del poder de la monarquía, que pasó de ser autoritaria, dominando a los poderes feudales durante el reinado de los reyes católicos, convertirse en absoluta, como las Austrias y definitivamente ya con los Borbones. Los poderes del Estado se concentraron a manos del rey, dirección política y del ejército. Administración de justicia establecieron de impuestos y servicios, de un decremento de las cortes, representaciones estamentales, las autoridades locales y instancias feudales. Pensamiento, cultura y arte. La cultura durante el antiguo régimen, la transición de la Edad Media a la moderna, se caracteriza por el Renacimiento y el humanismo, movimiento de recuperación de los valores de la antigüedad clásica, que afectaban a todos los aspectos de la cultura y el arte. Ambos movimientos defendían una visión libre, racional del mundo, inspirada en el hombre como en el centro esencial del universo. Esta concepción cultural tendrá como continuidad en el siglo XVII, a través del barroco, aunque condicionado por nuevas realidades históricas, el absolutismo y la contrarreforma, que dará lugar a un cambio de mentalidad menos serena y optimista, y más exaltada y mística. El barroco fue un periodo en lo que florecieron todas las ramas de la cultura y la ciencia. Vida social. En la sociedad francesa se distinguía 3 estados o clases. Primero, el clero. Era la primera de las clases sociales privilegiadas. Conservaba un gran prestigio e influencia. Además recibía los diezmos de los fieles. Poseían extensas propiedades que abarcaban la 1/4 parte de la superficie de Francia. Y como si fuera poco, no pagaban impuestos. Sus miembros poseían una gran riqueza patrimonial, en forma de bienes, santuarios, iglesias y palacios, así como importantes cantidades de tierra. Recibían además importantes rentas de forma de diezmo, donaciones y limosnas. La nobleza. Esta era la segunda clase privilegiada, formada por un número de personas análogo al del clero. Poseían tierras de parecida importancia y extensión. Recibían de los campesinos que vivían en sus tierras los antiguos derechos feudales y solo pagaban impuestos en casos especiales. Cada uno poseía un blasón o una divisa establecidos según las normas de la heráldica y poder formar parte de la corte del rey, nobleza cortesana, desempeñando algún cargo en el reino, dedicarse a gobernar posesiones. El tercer estado. Se distinguían distintas categorías, algunas de las cuales habían logrado privilegios. Los sectores que componían el tercer estado eran el campesino, que estaba sometido principalmente en la servidumbre, o el régimen señorío. La burguesía, compuesta por habitantes de las ciudades, de la que formaban parte artesanos, organizados en gremios o gremios comerciales.
utilizaron gremios o ansas y se reunieron en ferias. La muchedumbre urbana o la gente pobre de la ciudad le privilegiaba de las 4/5 partes del fruto de su trabajo. Debían pagar impuestos al Estado, el diezmo de la Iglesia y los derechos feudales al Señor. Y eso es todo. Espero que mi producción haya sido de su agrado.